Hola Capricornio, bienvenidos a la primera lectura del año, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Empezaremos en primer lugar con unas frases que pueden ser tanto de la persona de tu interés como de tu subconsciente. Recordar que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros tenéis que dejarlo marchar, pero estoy totalmente convencido de que va a resonaros. También quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón y empezamos. Eres la persona más valiosa de mi vida. Éramos demasiado jóvenes para estar juntos antes. Echo de menos nuestras bromas internas. Sigo intentando curarme. Es curioso, pero es como que hay dos vertientes, ¿no? Dos personas que tuvieron que distanciarse aun a pesar de haber sentimientos. Y que aún hay alguien que intenta sanar esas heridas. Por otro lado, una persona que considera que eres muy importante y que echa de menos esos buenos momentos que pasó junto a ti. El oráculo dice, dé una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja. Esto es aplicable, claro está, a las parejas como a los que estáis solos. Y dirás, ¿cómo a los que estamos solos? Pues que si tú realmente quieres tener una conexión, si realmente quieres conectar con alguien, no puedes pretender que estando encerrado en las 4 paredes de tu casa aparezca ese amor, ¿verdad? Si tú quieres conectar con alguien, pues deberás dedicar tiempo a esa persona, deberás conocer a esa persona, quedar con ella, ir a tomar algo, hablar, etc. Pero esto, la verdad es que a mí me resuena más en el término de las parejas, porque yo estoy sintiendo como que algunos de vosotros parece ser que no habéis estado tan atentos o tan pendientes de vuestra pareja, de vuestra conexión, y eso, la verdad, es un grave error que cometen muchas personas. Cuando ya tienen a su pareja, cuando ya tienen a su conexión, parece que ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y es como que se olvidan, como que ya no se esfuerzan. Y eso es un grave error que siento que algunos de vosotros estáis cometiendo. Así que no lo hagáis. Vamos a ver qué nos dice el tarot, ahora sí. A ver, Capricornio, Capricornio, Capricornio. Vale, rompes un ciclo con la torre. Te veo como más centrado, más enfocado en tus cosas. Yo este ciclo lo veo más como miedo, como barreras mentales que tenéis muchos de vosotros, probablemente a causa de malas experiencias, que no tanto como algo tangible. Yo veo sobre todo lo que vendría siendo una especie de superación personal, no como lo que antes te podría haber afectado, lo que antes te generaba inseguridad, te generaba miedo, incluso dolor en algunos casos, ahora pues va a dejar de hacerlo. A ti que estás solo viene un amor fuerte. Y sí, la verdad es que sí. Entiendo que para muchos de vosotros estamos hablando de esa persona que en su día no estabais preparados, pero que ahora sí. No obstante, yo sé que muchos dirán, Asier, ¿por qué me dices esto? Que yo no pienso en nadie, no me viene nadie a la cabeza, esto no resuena conmigo, déjalo marchar. Pero por lo que estoy viendo, para la mayoría de los casos, así es. Pareja, relaciones, conexiones. Veo que hay sentimientos fuertes, recíprocos, dos personas que se quieren, que se aman, que se ilusionan la una con la otra.
Os veo estables, tomando las riendas de vuestras vidas. Me viene mucho a la mente la palabra estabilidad. Como que muchos es lo que estáis aspirando, es lo que buscáis, y que por el motivo que fuera no lo habíais alcanzado hasta ahora en el amor. Bien, pues las cosas van a cambiar. Como te dije anteriormente, viene un cambio de ciclo. Las cosas van a estar cambiando para bien, a tu favor. Me piden las cartas que no perdáis las fuerzas, que no tiréis la toalla, que mantengáis vuestra ilusión, que mantengáis esas ganas, esa alegría, ese sentimiento por avanzar, por salir hacia adelante, por crear. Si bien es cierto que algunos de vosotros, solteros, necesitáis tomaros un tiempo a solas. Cuando me dicen esto, la verdad es que lo primero que me viene a la mente son esas personas que no saben estar solas. Y no quiero que nadie se lo tome a malas, no estoy diciendo que tú seas así. Pero hay muchas personas que no saben estar solas. Se sienten infelices si no están con alguien. Y eso es muy triste, porque nuestra felicidad jamás, y repito, jamás debe depender de nadie. Porque si tú estás bien contigo mismo, si tú estás bien en tu soledad, también lo estarás con los demás. Pero si tu felicidad depende de alguien, cuando esa persona, por el motivo que fuera, no pueda estar, ¿dónde quedará tu felicidad? Por eso es importante que muchos de vosotros trabajéis en vuestro yo interno, que seáis capaces de canalizar la soledad, que encontréis el amor propio, que os valoréis y que aprendáis a ser felices por vosotros mismos. Tenéis que tener algo muy claro, y no es lo mismo el amor que la dependencia. ¿Por qué os lo digo? Porque yo entiendo que algunos de vosotros estáis en una pareja, estáis en una conexión, es todo muy bonito, está todo muy bien, sois súper felices. Pero por desgracia es una relación tóxica. Porque más que el amor, que no digo que no haya sentimientos, pero más que el amor lo que os mueve es el miedo a no estar solos. Entiendo que no es para todos, pero si bien es cierto que veo que algunos de vosotros, vuestra pareja, vuestra conexión, se basa en el miedo, en la inseguridad, en la codependencia. Yo siempre lo digo, cuando estoy en pareja, cuando estoy en conexión, yo no estoy para hacer el policía. Esa persona tiene que cuidarse por sí misma. Tiene que saber lo que debe o lo que no debe hacer. Y si no se comporta, pues ya se verá con las consecuencias, ¿no? Si estamos en pareja, estamos en conexión, es para confiar en esa persona. Es para entregarle nuestra mejor versión y recibir lo mismo. Si uno de los dos no está a la altura, esa pareja merece desaparecer. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque por desgracia veo que algunos de vosotros estáis en una relación, sí, pero no la disfrutáis con plenitud. Y es necesario que hagáis esa reflexión para trabajar en vosotros y en vuestro futuro. Si realmente queréis ser felices, va siendo hora de que toméis decisiones. Lógicamente no todos los que estáis en pareja estáis pasando por esto. Lo sé, que seguro que alguno dirá, ay, este, que me tiene contento. No, la verdad es que no sois muchos los que estáis así. Pero me lo dicen tan contundentemente que tengo que decirlo. Por lo más general, las parejas que estoy viendo aquí marcadas, son dos personas que os queréis, que tenéis una conexión enorme. Si bien es cierto que en algunos casos veo un poquito de agobio, como la necesidad de dejar un poquito de espacio, pero a final de cuentas no veo una mala intención, no veo malas energías.
Siento dos personas que se quieren, con ganas de luchar, de esforzarse, por avanzar, por cumplir metas, por tener propósitos en común. Así pues, creedme que estáis y estaréis bien. Así que nada, Capricornio de mi corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Y ahora antes de irme, decirte que este año que ha entrado para ti es un año de cambio, es un año de cierre de ciclos, es un año de evolución. Los que estáis solos por fin vais a conectar con la persona que viene para quedarse. Los que estáis en conexión vais a elevar la misma, a elevar el nivel, a elevar la, digamos, complicidad, la conexión, ese trabajo en equipo. Muchos de vosotros tendréis planes de futuro. Muchos de vosotros veo bodas, veo viajes, veo maternidad. Realmente siento que viene un auge muy importante a vuestra vida sentimental. Así que corazón, disfruta, aprovecha y sé feliz. Te quiero. Adiós.